Soy Tamara, una chava común y corriente de 22 años de Morelia, estudiante de Historia en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Morelia siempre ha sido mi hogar, con sus calles empedradas, casonas coloniales e iglesias que parecen vigilar la ciudad con ojos de vidrio. Vivo con mi jefa en una casa antigua en el centro, chiquita pero acogedora, donde siempre flota en el aire el aroma a café y copal. Mi mamá es una mujer chambeadora, que me crió solita después de que mi jefe se fuera de la casa. No le guardo rencor, simplemente seguimos vidas separadas. Él se volvió a casar y tiene una hijastra, Lizeth, una mocosa consentida que siempre me ha mirado con desdén. A diferencia de él, nunca fui muy religiosa, pero crecí rodeada de imágenes de santos, veladoras prendidas para pedir protección y los murmullos de las oraciones de mi jefa al anochecer. El encuentro con mi papá fue al final de una tarde fría, frente a la Catedral de Morelia. Yo solía evitar estas reuniones, pero él había insistido tanto que decidí aceptar. Llegó puntual, como siempre, con su crucifijo plateado en el cuello. Después de intercambiar algunas palabras sin importancia, sacó un pequeño envoltorio del bolsillo de su chamarra y lo puso en mi mano. «Quiero que te quedes con esto, Tamara», dijo, con una mirada seria. Era un rosario de cuentas oscuras, con un brillo sutil bajo la luz del atardecer. La cruz, delicada y plateada, tenía un peso que no parecía ser solo físico. Era de tu abuela, siempre trajo protección a nuestra familia. Asentí, aunque un escalofrío raro me recorrió la espalda al tocar el objeto. Lo acepté más por educación que por creencia, y lo guardé en mi bolsa sin pensarlo mucho. Pero no fui la única en notar el regalo. Lizeth, que nos observaba desde lejos, se acercó en cuanto mi papá se alejó. Sus ojos analizaron mi mano a distancia, como si pudiera arrancar el rosario de ahí con la mirada. «Ni siquiera te interesan estas cosas. ¿Por qué te lo dio a ti?» Su voz llevaba algo que no era solo disgusto, sino un resentimiento profundo. «No sé, Lizeth. Creo que pensó que debía ser mío». Me encogí de hombros, sin ganas de discutir. Ella frunció el ceño, apretando los labios. «Eso no debería ser tuyo». La forma en que lo dijo me hizo estremecer, pero lo ignoré. Solo me despedí y seguí mi camino, tratando de alejar la incomodidad que esa frase había dejado. Poco sabía que, esa noche, entendería el verdadero peso del regalo que llevaba. Se fue enojada, se notaba. Pasé el resto de la tarde paseando con mi papá, comimos en una fondita y aprovechamos el día fresco para visitar algunas tiendas, hacer compras de cosas que no necesariamente necesitábamos. Algo raro para mí. No sabía cuándo lo volvería a ver, así que pensé que estaba bien pasar un rato con él. A pesar de todo, era mi papá, el único que tenía. Esa noche, guardé el rosario en el buró al lado de la cama, sin preocuparme mucho por él. El día había sido largo, y yo solo quería dormir. La ciudad afuera estaba callada. El único sonido era el eco lejano de pasos sobre las piedras de la calle. Cerré los ojos y me entregué al cansancio. El sueño llegó de forma abrupta, como si me hubieran arrancado del sueño y lanzado a otro lugar. Estaba en mi cuarto, pero la atmósfera era densa, pesada, como si el aire estuviera cargado de algo invisible. A los pies de mi cama, una mujer vestida de negro permanecía inmóvil. El velo cubría su rostro, pero podía sentir su mirada sobre mí. Sus labios murmuraban algo inaudible, palabras que se confundían con el zumbido de un viento frío que parecía venir de dentro del cuarto. Intenté moverme, pero mi cuerpo estaba paralizado. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, y lo único que pude hacer fue mirar hacia el buró. El rosario estaba ahí, pero algo estaba mal. Las cuentas brillaban de un rojo oscuro, como si estuvieran manchadas de sangre. Desperté jadeando, sintiendo un peso en el pecho. El cuarto estaba oscuro, pero la sensación de estar siendo observada permaneció por unos segundos antes de desaparecer. Me senté en la cama, tratando de calmar mi respiración.
Miré hacia el buró y vi el rosario exactamente como lo había dejado, las cuentas negras e inofensivas bajo la débil luz de la lámpara. Todo solo fue un sueño, susurré para mí misma, tratando de convencer a mi cuerpo de que se relajara. Pero en los días siguientes, la sensación de inquietud no desapareció. Pequeños acontecimientos comenzaron a perturbarme. Primero, noté que el rosario no permanecía en el mismo lugar donde lo dejaba. A veces, lo encontraba debajo de la almohada, otras, colgado en la cabecera de la cama. Mi jefa también comenzó a notar algo raro en la casa. Siento el ambiente pesado, comentó una mañana, mientras encendía una veladora en el altar improvisado que mantenía en la sala. Como si algo nos estuviera observando. Traté de ignorarlo. Tal vez era solo mi mente jugándome una mala pasada, una sugestión plantada por el sueño perturbador. Pero luego vinieron las sombras. En la universidad, comencé a notar que, en ciertos momentos, mi silueta en el reflejo de las ventanas parecía equivocada, como si hubiera otra figura ahí, sobrepuesta a la mía. Una sombra extra, ligeramente desplazada, como una mancha oscura que desaparecía siempre que parpadeaba. La tercera vez que percibí esto, todo mi cuerpo se erizó, y por primera vez, sentí un verdadero miedo crecer dentro de mí. No estaba sola. Algo estaba conmigo. Pero aún no había relacionado el rosario que mi papá me dio con estos extraños acontecimientos. Las noches comenzaron a hacerse cada vez más largas. El sueño era un campo de batalla entre el cansancio y el miedo. Todas las veces que cerraba los ojos, sentía una presencia en el cuarto, inmóvil en el rincón más oscuro, esperando. El sueño con la mujer de negro se repetía, siempre parada a los pies de la cama, su velo ocultando el rostro, los labios susurrando palabras que no podía entender. Pero, ahora, algo nuevo pasaba. Despertaba en medio de la noche con la sensación de manos invisibles presionando mi pecho, ahogándome. En la tercera noche seguida de este tormento, me senté en la cama, temblando. La luz débil de la lámpara proyectaba sombras en las paredes, pero había algo mal. El espejo en la esquina del cuarto, un mueble antiguo del que mi jefa nunca quiso deshacerse, estaba diferente. La superficie reflejaba el cuarto, pero no a mí. Mi estómago se revolvió. Tragué saliva y parpadeé varias veces, esperando que mi mente me estuviera jugando una mala pasada. Pero entonces, algo se movió en el reflejo. Una sombra, larga y retorcida, se deslizó por el espejo como si estuviera atrapada del otro lado. Mi cuerpo se paralizó y un escalofrío recorrió mi espalda. Cuando finalmente pude reaccionar, jalé la cobija hasta la barbilla y cerré los ojos, repitiéndome a mí misma que era un truco de mi mente, que todo aquello era solo el efecto de noches mal dormidas. A la mañana siguiente, mi jefa se dio cuenta de que algo andaba mal. «Te ves pálida, mija», dijo, mientras servía café con pan dulce en la cocina. «¿Estás durmiendo bien?». Quise contarle todo, pero sabía que me diría que rezara, que buscara ayuda en la iglesia. Yo no quería dar mi brazo a torcer. «Solo es cansancio», mentí. El día transcurrió de manera lenta. En la universidad, los reflejos seguían mal. Cada vidrio, cada superficie pulida parecía capturar algo que no debería estar ahí. Comencé a evitar mirar directamente cualquier cosa que pudiera reflejar mi imagen. Pero la peor parte vino en la noche. Llegué a casa tarde, después de estudiar en la biblioteca. El aire estaba helado, más de lo normal. Cuando abrí la puerta, sentí un olor raro, algo entre cera derretida y madera quemada. Las luces de la sala parpadearon por un instante antes de estabilizarse. Mi jefa ya dormía, y la casa estaba demasiado silenciosa. Cerré la puerta y comencé a caminar por el pasillo hacia mi cuarto. Fue entonces cuando lo escuché, un susurro, bajo, arrastrado. Me detuve a medio camino, sintiendo mi corazón latir con fuerza en el pecho. El sonido venía de mi cuarto. Cada fibra de mi cuerpo me decía que corriera, pero, como si estuviera siendo jalada por una fuerza invisible,
Seguí caminando. Cuando empujé la puerta, el cuarto estaba oscuro, pero sabía que no estaba sola. El rosario estaba en el suelo, en medio del cuarto. ¿Cómo había llegado ahí? Y el espejo estaba empañado, como si alguien hubiera respirado contra la superficie. Y entonces, lentamente, palabras comenzaron a formarse en él, como si dedos invisibles estuvieran escribiendo en la neblina. No es tuyo. Fue cuando sentí una respiración fría en mi cuello. Y luego, todo se apagó. Cuando desperté, estaba en el suelo, mi cuerpo helado y tieso, como si me hubieran arrancado del cuarto y dejado ahí sin vida. No me acordaba de haberme desmayado, pero la sensación de impotencia me consumía. La luz de la mañana se filtraba por las cortinas, echando un brillo opaco sobre el cuarto, pero todo parecía ahogado, como si el aire estuviera demasiado pesado para respirar. Me levanté despacio, sintiendo que la cabeza me daba vueltas, y fui hasta el espejo. El vidrio estaba limpio, pero al ver mi propia imagen, no la reconocí. Mi cara estaba pálida, mis ojos rojos e hinchados, como si hubiera llorado toda la noche, pero no me acordaba de haberlo hecho, y el rosario estaba ahí al lado de mi cama, como si hubiera estado conmigo todo el tiempo, como si fuera parte de mí. Yo sabía que tenía que deshacerme de él. Eso era claro para mí ahora, pero no sabía cómo. La casa parecía estar en mi contra, el propio ambiente cerrándose, como si se hubiera vuelto un lugar hostil, sumergido en una presencia que me observaba todo el tiempo. Esa tarde, fui a la iglesia de San José, cerca de la universidad, decidida a pedir ayuda. Yo sabía que algo andaba mal, que el rosario no era simplemente un regalo inocente, sino algo que traía consigo algo mucho más oscuro. El padre José, un hombre de voz suave y mirada sabia, me recibió en la sacristía. Cuando puse el rosario sobre la mesa frente a él, dudó. «Este rosario tiene una historia muy antigua, Tamara», dijo, con una expresión que mezclaba cansancio y preocupación. «No es solo un objeto de fe. Muchas veces, objetos como este cargan energías del pasado, y algunas de ellas pueden ser peligrosas. Solo quiero saber qué está pasando conmigo. Ya no aguanto más», dije, con la voz entrecortada. El padre me observó por un momento, y luego, con un suspiro profundo, se levantó y fue hasta un estante lleno de libros antiguos. Sacó un tomo grueso y comenzó a hojearlo, hasta que se detuvo en una página específica. «Esto», murmuró, señalando la imagen de un rosario parecido al mío, pero con una descripción en latín que no pude entender. «Hay historias de maldiciones asociadas a este tipo de rosario. Tiene una conexión con personas que, por envidia o rencor, buscan dar poder a algo más allá de lo que es saludable». Sentí que la sangre se me iba de la cara. «¿Está diciendo que el rosario fue maldecido?». El padre me miró con pesar. «No sé, pero es posible. Lo más seguro sería entregarlo para que sea purificado, o, por lo menos, alejarlo de tu casa». Esas palabras me dieron un destello de alivio, pero también de pavor. La idea de deshacerme del rosario parecía ser la única salida. ¿Pero qué pasaría si lo hacía? ¿Y qué sería de mi vida después de eso? Aún así, no lo pensé dos veces. A la mañana siguiente, hice lo que el padre sugirió. Fui hasta la iglesia de San Nicolás, una de las más antiguas de la ciudad, y pedí que el rosario fuera purificado. El padre José me acompañó hasta el altar, donde realizamos un breve ritual. Cuando comenzó a recitar palabras en latín, una sensación de frío invadió el espacio, y la vela encendida en la mesa del altar comenzó a temblar, como si un viento invisible estuviera ahí. Fue en ese momento que la sensación de que la presencia maligna había dejado el lugar se disipó por un segundo, pero luego, algo más fuerte siguió. El rosario se quemó. La cruz se derritió con un chasquido agudo, y el metal oscuro formó un líquido viscoso, como sangre, que escurrió entre los dedos del padre José. Él retrocedió asustado, y de repente, el altar ya no parecía sagrado, sino un lugar profano, tomado por una energía abrumadora. «Esto no ha terminado», susurró el padre,
con los ojos desorbitados, y su voz ya no era tranquila. La maldición todavía está contigo. Salí de la iglesia sintiendo que algo se había roto dentro de mí, pero no en el sentido de liberación. Era como si hubiera despertado algo que estaba dormido, algo que ahora me seguía de forma más intensa, más desesperada. La cara del padre José, invadida por el terror, seguía resonando en mi mente. La maldición todavía está contigo. El rosario había sido destruido, y sin embargo, la sombra que me perseguía no desapareció. Esa noche, mi casa se volvió una tumba. Las luces parpadeaban, los muebles crujían como si se estuvieran moviendo solos, y el aire estaba más frío que nunca. Mi jefa, sintiendo que algo andaba mal, se mantuvo callada, pero pude notar que ella también sentía el peso invisible que nos rodeaba. Me encerré en el cuarto, sintiéndome agotada, tratando de ignorar la sensación de estar siendo observada. Pero entonces, algo pasó. El espejo ya no reflejaba mi cuarto. La superficie, antes familiar, ahora mostraba otro lugar, una sala oscura, polvorienta, llena de muebles antiguos cubiertos por sábanas blancas, un lugar que no reconocía. Y entonces, la mujer apareció. El velo negro le cubría la cara, pero ahora no estaba solo parada. Caminaba hacia mí. Sus pasos eran lentos, arrastrados, y un sonido seco, como uñas arañando vidrio, llenó el cuarto. No podía moverme. Mi cuerpo estaba petrificado por el miedo, mis músculos endurecidos como si estuvieran atrapados por cadenas invisibles. No es tuyo. La voz vino del espejo, susurrada, pero clara como un trueno dentro de mi cabeza. ¿Qué no era mío? ¿El rosario? ¿La maldición? Y entonces comprendí. Lisette, ella quería el rosario. La envidia que sentía no era solo por un objeto, sino por lo que representaba. Ella creía que era suyo por derecho. Y ahora, incluso sin el rosario, su obsesión la ataba al mundo de los vivos. Respiré hondo. Si todo eso empezó por un sentimiento de posesión, entonces tenía que devolverlo. Pero ¿cómo devolver algo que ya no existía? Fue entonces que entendí lo que tenía que hacer. Corrí fuera de casa. Necesitaba encontrarla. Necesitaba enfrentar esto. Cuando llegué a la casa de mi jefe, ya pasaba de la medianoche. Toqué el timbre repetidamente, sin importarme parecer desesperada. Él abrió la puerta, confundido y somnoliento, pero, al verme en ese estado, despertó completamente. «Lisette», dije, casi sin aliento. «¿Dónde está?» Su expresión cambió. «Tamara». Su voz falló. «Lisette murió anoche, en un accidente. Iba a llamarte hoy». El mundo giró a mi alrededor. Mi corazón se detuvo por un instante, y la verdad se desenrolló como una película sombría en mi mente. Entré y apoyé a mi papá. Aunque no me llevaba bien con su nueva vieja, tenía que ayudarlo. Y su vieja no estaba. Mi jefe me dijo que estaba en la funeraria, cuidando personalmente los detalles del funeral y del entierro, y quería hacerlo sola. Después de platicar con mi papá un rato, prometí que vendría a visitarlo el fin de semana, y podríamos hacer algo juntos en la ciudad. Me fui antes de que la mamá de Lisette regresara. No quería encontrarme con ella, menos en ese momento. No sabía qué decir. No le dije nada sobre el rosario a mi jefe. Decidí tirarlo en un río, pues había oído que esa era una buena forma de deshacerse de maldiciones. Si el ritual en la iglesia no funcionó, tal vez esto funcionaría. De todas formas, ya no quería ese objeto cerca de mí. Al día siguiente, eso hice. Agarré un taxi y pedí que me dejara cerca del río más cercano. En cuanto llegué, le pagué al chofer y me bajé. Entonces, saqué el rosario de la bolsa, lo miré por última vez y lo arrojé a las aguas. Si mi papá preguntaba, diría que lo perdí. Se pondría triste, pero no podía seguir con eso. Fue entonces que lo sentí. Algo dentro de mí se desgarró, como si un hilo invisible que me ataba a esa entidad hubiera sido cortado. La oscuridad a mi alrededor pareció retroceder,
y el frío que me perseguía se disipó en el aire. Caí de rodillas a la orilla del río cerca de la ciudad, agotada, pero supe, en ese momento, que todo había terminado. La sombra no volvió después de ese momento. Los reflejos volvieron a ser normales. El silencio de mi casa se volvió solo silencio, y el aire volvió a ser ligero. Pero hasta hoy, evito los espejos por mucho tiempo, porque, a veces, tengo la impresión de que, en el fondo de ellos, todavía hay algo observándome. Nunca pensé que el mar me sorprendería después de tantos años. Tengo 45 años, me llamo Joaquín, soy pescador de Puerto Escondido, y me considero un hombre que conoce cada rincón de estas aguas. Cuando era chamaco, vi a mi jefe zarpar todos los días en su lancha de madera, y fue con él que aprendí a respetar el mar. No hay nada mágico, nada místico para mí en el océano, solo trabajo y respeto. Aquí en nuestro pueblito las cosas son simples. Pescamos, vendemos el pescado y seguimos con la vida. Claro, todo el mundo conoce las historias antiguas, las leyendas sobre dioses aztecas y espíritus marinos, pero yo las veía como folclore, cosas para asustar a los más jóvenes. Perdí a mi vieja Inés hace 3 años, y desde entonces, la vida ha sido diferente. Mi hijo Eduardo y yo, que prefirió irse a estudiar a Morelia, nos quedamos solos. No hay mucho de qué platicar entre nosotros. Él siempre estuvo más interesado en los libros que en el mar, y por más que lo intentara, no quería seguir mis pasos. Cuando Inés falleció, se alejó aún más, yéndose a la ciudad donde creía que podría vivir sin los recuerdos del pueblo. Yo, en cambio, nunca pude alejarme de lo que me define. El mar. Inés y yo no pudimos tener más hijos. Ella tuvo complicaciones en el parto de Eduardo, y los doctores dijeron que la única forma era quitarle la matriz. Entonces, todos los días siempre le agradecí a Dios por haberme dado a Eduardo, aunque no quisiera ser pescador. Pero, después de vivir lo que viví, reconozco que el mar no es para todos, y hasta me alegro de que quiera algo diferente para su vida. Ya han pasado más de 30 años pescando, pero todavía lo hago todos los días. Cada lanzamiento de red, cada remo en la lancha, me trae una especie de paz. No soy de hablar mucho. Siempre prefiero la compañía del silencio y el sonido de las olas, con excepción de mi ayudante, Ramón. El chavo es un verdadero hijo del mar. Nació en una familia de pescadores. Y, al contrario de Eduardo, ama lo que hace. Es curioso, atrevido, y no tiene miedo de explorar las aguas más profundas. Siempre que puedo, lo llevo conmigo, y aprende sin cuestionar lo que el mar tiene que enseñar. Fue en una mañana como cualquier otra que, cuando estábamos saliendo a pescar, me di cuenta de algo raro en el horizonte. Una isla. Nunca la había visto antes. Y mira que soy pescador aquí desde hace décadas. Conozco cada isla, cada piedra, cada rincón de este mar. Pero ahí, en ese lugar donde el mar siempre se mantenía tranquilo y sin sorpresas, apareció una isla que no estaba en los mapas viejos que tengo y de la que nunca había oído hablar a nadie. Ramón, con su entusiasmo de siempre, sugirió que la exploráramos. Tiene ese impulso de aventurero que me hace desconfiar, pero, como el chavo es necio, acabé cediendo. El acercamiento a la isla parecía tranquilo, pero algo en la brisa me decía que algo no andaba bien. No sabía qué era, pero una sensación rara empezó a crecer dentro de mí, como si ese pedazo de tierra estuviera esperando algo, a alguien, y de alguna forma, era como si supiera que la isla tendría algo que mostrarme, o tal vez algo que cobrarme. Todavía no puedo entender por qué acepté la idea de Ramón de explorar esa isla. Algo en mi intuición me decía que volviera e ignorara lo que habíamos visto, pero, al mismo tiempo, había una curiosidad creciente en mi pecho. Nunca antes, en todos estos años de pesca, vi algo así. Esa isla parecía haber surgido de la nada, y, incluso con los años de experiencia que tenía, no podía ignorar la sensación de que el mar tenía algo guardado ahí. Era como si fuera una advertencia que el océano me daba, y,
De algún modo, sabía que no sería capaz de evitarla. Cuando finalmente llegamos a la playa, el escenario era aún más impresionante. La isla, aunque pequeña, estaba completamente cubierta por una vegetación densa, como si el tiempo hubiera pasado de forma diferente ahí. Árboles altos y arbustos espesos bloqueaban la vista del interior, creando una especie de cortina natural que nos escondía del resto del mundo. El lugar parecía abandonado, pero de alguna forma no estaba totalmente deshabitado. Algo me decía que no estábamos solos. Desembarcamos, y el sonido de las olas rompiendo en las piedras parecía más apagado de lo normal. La playa, formada por piedras grandes e irregulares, se extendía hasta una formación rocosa que emergía del medio de la isla. El viento estaba fuerte, pero traía consigo algo diferente, un olor a tierra mojada y algo más, una especie de olor metálico, como si la isla estuviera respirando. Ramón estaba más animado que nunca. Con su sonrisa amplia, comenzó a caminar en dirección a las ruinas que vimos a lo lejos. Señaló las piedras grandes que formaban lo que parecía ser una especie de templo o plaza. Yo, en cambio, seguí dudando. Algo no andaba bien, pero ¿qué era exactamente? No sabía explicarlo. A medida que nos acercábamos, las piedras comenzaron a mostrarse más detalladas. Había inscripciones que no reconocía, pero que de alguna manera me parecían familiares. Son símbolos de una civilización antigua, pero no una civilización que yo hubiera estudiado o de la que hubiera oído hablar. Tal vez fueran aztecas, o tal vez algo aún más antiguo. Una sensación de déjà vu me invadió, como si esa tierra tuviera una historia que no debía ser revelada. Pero, antes de que pudiera decir algo, Ramón, con su curiosidad insaciable, comenzó a tocar las piedras. El sonido de su mano deslizándose sobre ellas hizo un eco distante, que pronto fue respondido por un murmullo bajo, casi imperceptible. ¿Oíste eso?, le pregunté a Ramón, que inmediatamente se detuvo y miró alrededor. ¿Qué?, preguntó con una expresión confundida. Yo sabía que él no se había dado cuenta de lo que acababa de pasar, y eso me dejó aún más aprensivo. Pero por alguna razón, estaba tan emocionado que ignoró lo que le dije, como si el lugar lo hipnotizara de alguna manera. Decidimos seguir explorando, pero a medida que nos alejábamos de la playa, las sombras parecían aumentar. La vegetación, por más densa que fuera, parecía tragarse la luz del sol, creando una atmósfera sombría y casi irreal. Cada paso que dábamos parecía más pesado que el anterior. No sabía qué nos esperaba ahí, pero algo dentro de mí empezaba a temer lo que podríamos encontrar, como si la isla nos estuviera observando, esperando el momento adecuado para revelar su secreto. Y entonces, finalmente, encontramos la entrada a una cueva. Estaba parcialmente cubierta por musgo y raíces, como si estuviera guardada por el tiempo. Cuando entramos, el aire se volvió denso y el frío parecía venir de dentro de las paredes. La oscuridad era espesa, por un momento, casi pude jurar que podía sentir una presencia en cada rincón. No era la sensación de que nos estuvieran siguiendo, sino algo más, algo ancestral, como si la propia tierra estuviera viva y fuera consciente de nuestra llegada. Ramón, una vez más, sin dudar, se adentró en la cueva. Lo seguí, sin decir nada, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. El silencio dentro de la cueva era absoluto, excepto por los sonidos suaves de nuestros pasos y respiraciones. A medida que avanzábamos, las paredes comenzaron a cubrirse con inscripciones y símbolos aún más enigmáticos. Ya no era solo piedra. Había algo ahí, algo que parecía pulsar, esperando que tocáramos lo que no debíamos. Y entonces, en el fondo de la cueva, encontramos una figura de piedra, una estatua que parecía representar a un dios o entidad. Su rostro estaba parcialmente esculpido, pero la mirada vacía de ojos huecos parecía fijarse en nosotros. Era una imagen de poder, de algo muy antiguo. Y fue en ese momento que sentí, por primera vez, que tal vez la isla estaba más viva de lo que imaginaba.
Quería volver, quería salir de ahí, pero no pude. Algo me retenía. Y entonces, sin aviso, Ramón dio un paso al frente y tocó la estatua. Fue en ese preciso momento que todo comenzó a cambiar. En el instante en que Ramón tocó la estatua, el aire dentro de la cueva pareció transformarse. La temperatura bajó bruscamente y un viento helado recorrió mi piel como dedos invisibles. Quería decirle que se detuviera, pero mi voz se quedó atrapada en la garganta. Un zumbido profundo resonó en las paredes, como si la propia isla estuviera despertando. Ramón retrocedió un paso, finalmente sintiendo el peso de lo que había hecho. El brillo de entusiasmo en su rostro desapareció, reemplazado por una expresión de puro malestar. «Joaquín, ¿sentiste eso?», murmuró, su voz vacilante. Asentí, incapaz de encontrar palabras para describir la sensación que me envolvía. Era como si estuviéramos siendo observados por algo antiguo, algo que no pertenecía al mundo de los vivos. De repente, el suelo tembló levemente, y un ruido bajo y ronco resonó en la cueva, algo entre un susurro y un lamento. El sonido parecía venir de todos lados, reverberando en las paredes de piedra. Era imposible decir si era solo el eco o si había algo más ahí dentro, escondido en la oscuridad. Sin pensarlo dos veces, agarré a Ramón del brazo y lo jalé fuera de la cueva. Atravesamos la vegetación densa a las carreras, las ramas y hojas arañándonos, como si la propia isla tratara de impedirnos irnos. El cielo, que antes estaba azul y despejado, ahora se cerraba con nubes pesadas y oscuras, y el viento soplaba más fuerte. Yo ya había visto tormentas llegando del océano antes, pero esto era diferente. No había olor a lluvia en el aire, solo ese olor raro, metálico y antiguo, como el de la cueva. Cuando finalmente llegamos a la playa, mi corazón casi se para. La lancha ya no estaba. El ancla que la sujetaba a la arena había sido arrancada, y todo lo que quedaba eran marcas profundas en la playa, como si algo la hubiera arrastrado hacia el mar. Ramón maldijo en voz alta, los ojos desorbitados de miedo. Yo solo miré hacia el agua, tratando de entender qué estaba pasando. Fue entonces que lo vi. En el horizonte, algo se movía debajo del agua. Era grande, más grande que cualquier criatura que yo hubiera visto. La superficie del mar se ondulaba de forma extraña, y sombras deformes se agitaban justo debajo. Una sensación terrible me dominó. Yo sabía, instintivamente, que aquello estaba ligado a lo que habíamos despertado en la cueva. «Joaquín, ¿qué hacemos ahora?», preguntó Ramón, y su voz ya no tenía el atrevimiento de antes. Estaba aterrorizado, y, por primera vez en muchos años, yo también lo estaba. El sol comenzó a ponerse rápidamente, como si la noche tuviera prisa en tomar ese lugar. La isla, que antes parecía solo un pedazo de tierra olvidado, ahora pulsaba con una presencia invisible, algo que estaba ahí con nosotros y que no quería que nos fuéramos. No teníamos lancha, no teníamos a dónde huir, y el mar ya no era nuestro aliado. La oscuridad cayó sobre nosotros más rápido de lo que debería. No había luna en el cielo, ni estrellas. El viento aullaba, haciendo que los árboles se retorcieran como si estuvieran vivos. La marea subía y bajaba de forma irregular, como si la isla estuviera respirando. Yo sabía que necesitábamos movernos, pero ¿a dónde? La lancha había desaparecido, el mar estaba raro, y esa cosa que vimos bajo el agua todavía estaba ahí. Ramón caminaba de un lado a otro en la arena, murmurando oraciones mezcladas con groserías. Yo traté de mantener la calma. Siempre fui un hombre práctico, alguien que enfrentaba los problemas con la cabeza fría. Pero ahí, en ese pedazo de tierra maldito, mi experiencia de años en el mar no valía nada. «Tiene que haber una manera de salir de aquí», murmuré, más para mí mismo que para Ramón. Él se detuvo y me miró, la respiración pesada. «¿Y si esperamos hasta el amanecer? Tal vez las cosas vuelvan a la normalidad». Quise creer eso. De verdad quise.
Pero algo dentro de mí sabía que la isla no seguiría nuestras reglas. Entonces, lo oímos. El sonido vino del bosque detrás de nosotros, un crujido de ramas secas, seguido por un susurro arrastrado, como si alguien llamara nuestros nombres sin voz. Mi sangre se heló. Ramón se volteó hacia el ruido, los ojos desorbitados. «¿Quién anda ahí?», gritó, pero lo que respondió fue el silencio, un silencio profundo, sofocante. Y entonces vimos las sombras. Surgieron poco a poco entre los árboles, figuras oscuras, largas y distorsionadas, como si no tuvieran una forma definida. Sus movimientos eran lentos, deslizantes, como si el propio aire a su alrededor fuera demasiado espeso para que se movieran libremente. Pero venían hacia nosotros. «¡Corre!», fue todo lo que pude decir antes de que saliéramos disparados por la arena. Corrimos sin rumbo, los pies hundiéndose en el suelo húmedo, el aliento perdiéndose en medio del pavor. Oíamos el susurro de las sombras acercándose, un murmullo sin palabras que resonaba dentro de nuestras cabezas. No podíamos parar, no podíamos mirar atrás. Avanzamos hacia el interior de la isla, siguiendo instintivamente en dirección a las ruinas. Lo que fuera que estuviera aquí comenzó ahí. Tal vez hubiera una manera de revertir esto. Tal vez tuviéramos que devolver lo que perturbamos. Cuando alcanzamos el templo, la entrada de la cueva parecía aún más oscura, como si absorbiera la poca luz restante. El susurro detrás de nosotros se intensificó. Las sombras se estaban multiplicando, rodeándonos como una marea negra. Ramón me miró, jadeando. «¿Qué hacemos, Joaquín?». Tragué saliva. No lo sabía. Nunca, en toda mi vida, me sentí tan impotente. Pero una cosa era segura. Esa isla no nos dejaría irnos, no sin antes exigir algo a cambio. Y entonces, antes de que pudiera responder, algo dentro de la cueva se movió. No eran solo sombras, no eran solo ecos del pasado. Había algo ahí, algo vivo, algo antiguo, y ahora nos esperaba. La cueva nos tragó como la boca de un monstruo hambriento. El aire ahí dentro era pesado, húmedo, cargado de un olor a tierra mojada y sangre vieja. Mi corazón martilleaba en el pecho, pero no podíamos parar. Afuera, las sombras susurrantes se apretaban contra la entrada, impidiendo cualquier escape. No teníamos opción. Ramón sostenía un cuchillo de pesca, los dedos temblando alrededor del mango. Me miró esperando una orden que yo no tenía. No sabía qué hacer. Solo sabía que aquello no era un simple espanto. Habíamos despertado algo que nunca debería ser molestado. Más adelante, el brillo débil de las antorchas que dejamos aún iluminaba el altar. La estatua todavía estaba ahí, esculpida en la roca negra, los ojos vacíos fijos en nosotros. Pero ahora, su rostro parecía diferente, como si hubiera cambiado ligeramente, como si nos estuviera observando. Y entonces, vino la voz. No un sonido normal, no algo que pudiera ser oído con los oídos. Era un susurro dentro de nuestras cabezas, una presencia rastrera que se enroscaba en nuestros pensamientos. Me despertaron. Ahora, paguen el precio. Ramón soltó un grito, llevándose las manos a los oídos, como si pudiera expulsar esa cosa de dentro de su cabeza. Yo me quedé paralizado. Mis rodillas flaquearon. La oscuridad pareció ganar forma a nuestro alrededor, moviéndose como un velo vivo. Entonces, lo vi. Detrás del altar, algo comenzó a levantarse de la oscuridad. Una silueta alta y deforme, hecha de la propia sombra. Su rostro, no era un rostro. Era una máscara antigua, agrietada por el tiempo, con marcas rojas como sangre seca. Los ojos eran vacíos, profundos, como portales hacia algo peor. La entidad se movió lentamente, y cada paso que daba parecía absorber el aire a nuestro alrededor. Mi cuerpo se volvió pesado, mi corazón, débil. Entendí en ese momento que aquel era el espíritu de la isla, el guardián de las ruinas, y quería un sacrificio. Ramón se dio cuenta de eso también. Me miró, los ojos desorbitados, la respiración fallando.
Entonces, sin aviso, se dio la vuelta y corrió hacia la salida. Las sombras lo envolvieron antes de que pudiera dar 3 pasos. Su grito resonó por la cueva, un sonido terrible, lleno de dolor y desesperación. Vi, por un breve instante, su cuerpo retorciéndose dentro de la oscuridad, siendo jalado hacia lejos, hacia un lugar que no podía ver. Y luego, el silencio. El guardián giró la máscara hacia mí. Mi sangre se heló. Estaba solo. La oscuridad se agitó a mi alrededor como si estuviera evaluando mi existencia. Caí de rodillas, sintiéndome pequeño, insignificante. Murmuré oraciones que ni sabía que recordaba. Pedí por mi esposa, por mis hijos. Entonces, la voz volvió. Vete. No cuestioné, no esperé. Me levanté y corrí. Las sombras no me siguieron. Solo se cerraron detrás de mí, borrando todo lo que había dentro de esa cueva. El altar desapareció. El brillo de las antorchas se esfumó. La entrada de la cueva, que antes era visible, ahora parecía una pared sólida de piedra. Cuando llegué a la playa, la lancha estaba ahí, como si nunca hubiera desaparecido. El mar estaba tranquilo de nuevo, reflejando un cielo despejado y estrellado. Agarré los remos con manos temblorosas y subí a la lancha. No miré hacia atrás. Remé hasta que el cansancio me dominó. Solo cuando el sol comenzó a salir, cuando la luz del día tocó mi piel, miré hacia el horizonte. La isla ya no estaba ahí. Nunca más hablé sobre lo que pasó esa noche. A Ramón lo dieron por desaparecido en el mar, y no tuve el valor de decir la verdad. Solo dije que tuvimos problemas en la lancha. Las aguas estaban traicioneras y agitadas. Ramón se cayó al mar y algo lo jaló hacia abajo, y no pude salvarlo. Esa fue la historia que conté, pero yo sé lo que vi. Sé lo que pasó. Solo que no tendría cómo probarlo, y contar toda la historia no haría que la familia de Ramón sintiera un dolor menor. Tal vez empeoraría las cosas. Pero una cosa es verdad. Realmente no pude salvarlo. La gente vio mi miedo en mis ojos, y de alguna forma sabían que algo andaba mal. Sin embargo, les di mi palabra, incluso a los policías de la única delegación local. La gente del pueblo me conoce, y no dudó de mí. Ya la policía, pues, revisaron la lancha, investigaron todo, pero sin ninguna prueba en mi contra. Me soltaron y no me acusaron, aunque dejaron una advertencia clara. Usted fue el último que estuvo con él. Sigue siendo el principal sospechoso. No tenemos pruebas, pero no salga de la ciudad por un tiempo. Joaquín, lo conocemos desde hace muchos años, dijo el comandante con más de 20 años en el puesto, y finalizó. Creemos en su inocencia, pero es nuestro trabajo. Yo no voy a ningún lado de todos modos, y sé que nunca van a encontrar a Ramón. De la misma forma, sé que nunca van a encontrar nada que pruebe que hice algo contra él. Haber aceptado ir con él a esa isla fue la única decisión equivocada que tomé. Fuera de eso, tuve suerte de escapar vivo. Y sé que la isla todavía está ahí, escondida en algún lugar, esperando a otro tonto que se atreva a cruzar su camino. Mi nombre es Cassandra, y durante 50 años llevé una vida tranquila en Morelia, esta ciudad colonial de piedras antiguas y catedrales imponentes, donde cada esquina exhala la memoria de los siglos. Casada con Manuel desde hace 3 décadas, criamos a 2 hijos, Alejandro y Sofía, que ahora siguen sus propias vidas en ciudades diferentes. El tiempo, que antes era consumido por deberes maternos, ahora se arrastra, dejándome espacio para antiguas pasiones adormecidas. Ahora, todo lo que me queda es cuidar de Manuel y de nuestra casa, pero incluso con estas tareas, todavía me sobra un buen tiempo libre todos los días. Para ayudar, mi marido es un hombre que adora cuidar sus cosas él mismo, y con frecuencia se resiste a que yo haga algo por él. Siempre me fascinó la historia de México, especialmente su riqueza prehispánica, y comencé a coleccionar artefactos y antigüedades con más frecuencia.
Aunque fui criada dentro de las tradiciones católicas, mi fe nunca fue fervorosa. Creo en lo inexplicable, pero sin dogmas rígidos. Tal vez, por eso, no sentí miedo cuando vi aquella estatua por primera vez, solo curiosidad. Aquel sábado soleado, salí a caminar por el centro histórico, como solía hacer los fines de semana. El aire estaba impregnado por el aroma de tamales y café recién hecho, mezclándose con el sonido distante de los mariachis tocando en la plaza de armas. Manuel prefirió quedarse en casa, viendo un partido de fútbol, así que seguí sola por las calles empedradas, observando a los turistas y a los vecinos que disfrutaban la mañana. Fue entonces cuando vi la tienda de antigüedades. No recordaba haber pasado por esa calle antes, aunque Morelia fuera mi hogar desde siempre. La fachada de la tienda estaba envejecida, con tablas de madera desgastadas y un letrero antiguo, cuyas letras doradas ya comenzaban a borrarse, reliquias del pasado. Mi corazón se aceleró. Me encantaban lugares así, donde el tiempo parecía doblarse sobre sí mismo. Al entrar, me recibió el aroma familiar de madera vieja e incienso quemado. El ambiente era pequeño, abarrotado de muebles coloniales, tapices desgastados y esculturas que parecían haber sido arrancadas de templos olvidados. Pero fue al fondo de la tienda, en un estante poco iluminado, donde mis ojos se posaron sobre ella. La estatua era pequeña, de obsidiana negra pulida, representando una figura masculina imponente, con una máscara adornada y grabados intrincados en el cuerpo. Algo en la postura de la escultura sugería poder, como si estuviera esperando algo, o a alguien. La tomé con cuidado, sintiendo su peso frío y sólido en las manos. Tezcatlipoca, el espejo negro, murmuró una voz detrás de mí. Me volteé y encontré al dueño de la tienda, un hombre anciano de piel morena y mirada penetrante. Usaba un sombrero de ala ancha y un poncho descolorido, pareciendo alguien que pertenecía a otro tiempo. ¿Usted dijo Tezcatlipoca?, pregunté, reconociendo el nombre de una de las divinidades más temidas de Mesoamérica. Él asintió lentamente. Dios de la oscuridad, del destino y de las sombras que observan. Su voz era baja, casi un susurro. Esta pieza tiene una historia. Sonreí tratando de disimular la inquietud que sus palabras me causaron. La historia de las piezas antiguas siempre me fascina, respondí sin poder apartar los ojos de la estatua. Él me observó por un instante antes de continuar. Dicen que fue encontrada cerca de las ruinas de Tzintzuntzan hace muchos años, pero no pertenece a los purépechas, es algo más antiguo, algo que no debería estar ahí. Un escalofrío recorrió mi espalda. Tal vez fuera la manera en que lo dijo, o tal vez fuera el ambiente cargado de la tienda, pero yo quería esa pieza. Después de negociar el precio, salí con la estatua cuidadosamente envuelta en un paño de lino. El hombre me observó hasta el último instante, como si dudara en dejarme llevarla. Aquella noche, al colocar la estatua en un estante de mi sala, sentí una incomodidad inexplicable. Tal vez fuera solo el peso del día, tal vez fuera la mirada invisible que parecía reposar sobre mí. Poco sabía yo que, al traer aquel artefacto a mi casa, había abierto una puerta que nunca debería haber sido tocada, y mis sueños jamás serían los mismos. Esa noche, mi sueño fue inquieto. Me di vueltas de un lado a otro, sintiendo el peso del cansancio, pero sin poder entregarme completamente al descanso. No sé en qué momento me dormí, pero cuando lo hice, fui absorbida por un sueño tan vívido que parecía más real que cualquier otro que hubiera tenido antes. Estaba en el centro de Morelia, bajo un cielo cargado de nubes pesadas. El aire estaba caliente y sofocante, como si anunciara una tormenta. La gente caminaba apresurada por la plaza principal, pero había algo mal con sus rostros. Estaban borrosos, sin rasgos definidos. Una campana sonó a lo lejos, grave y lenta, y cuando miré hacia arriba, vi una iglesia antigua de la ciudad en llamas. Las torres ardían con un fuego oscuro, y el humo subía como brazos fantasmagóricos, tratando de agarrar el cielo.
El olor a madera quemada e incienso llenaba mis fosas nasales. Mi corazón se aceleró. Quería correr, pedir ayuda, pero mis pies estaban pegados al suelo. Y entonces, una sombra emergió de en medio del humo, alta, envuelta en niebla negra, con ojos que brillaban como brasas. En lugar de un rostro, había solo un vacío reflejando mi propia imagen. Sentí un peso aplastante en el pecho, un terror primitivo que me hizo querer cerrar los ojos y nunca más abrirlos. Fue entonces cuando desperté. Mi respiración estaba acelerada y mi cuerpo, sudado. La habitación estaba sumergida en la oscuridad, excepto por la débil luz de la calle filtrándose por las cortinas. Tardé unos segundos en ubicarme. Solo entonces me di cuenta de que mis manos temblaban. Respiré hondo y traté de racionalizar. Una pesadilla. Eso es todo. Tal vez influenciada por el día extraño que había tenido en la tienda de antigüedades. La mente a veces nos juega malas pasadas, mezclando lo que vemos y sentimos a lo largo del día con nuestros miedos más profundos. Pero, a la mañana siguiente, mientras tomaba mi café en la cocina, una noticia en la televisión hizo que mi sangre se helara. Un incendio había afectado a una iglesia en la madrugada. Dejé que la taza se me escapara de las manos, derramando café por la mesa. La imagen en la pantalla mostraba exactamente lo que había visto en mi sueño. Las torres cubiertas de humo, el fuego aún crepitando entre las piedras antiguas. Mi estómago se revolvió. Aquello no podía ser coincidencia. Con la mente aún aturdida, le conté a Manuel sobre la pesadilla y cómo se había hecho realidad. Él me miró con escepticismo, tratando de calmar mi preocupación. Cassandra, siempre te han gustado esas historias antiguas. Tal vez hayas oído hablar sobre algún cortocircuito o problema en el cableado antes, y tu mente solo juntó las piezas mientras dormías. Quería creer eso, pero algo dentro de mí me decía que no era tan simple. Esa noche, la pesadilla volvió. Esta vez, caminaba por un tianguis al aire libre, los sonidos vibrantes de las conversaciones y de los músicos callejeros llenando el aire. Sentía el calor del sol en mi piel, el aroma de tortillas recién hechas y flores esparcidas por los puestos. Pero de repente, el sonido cambió. Todo se volvió apagado, como si estuviera oyendo a través de un vidrio grueso. La gente empezó a mirar hacia arriba, señalando algo. Seguí sus miradas y vi un gran arco de piedra derrumbándose. Pedazos enormes caían sobre la multitud. Los gritos llenaron el aire. El polvo se esparcía. El suelo temblaba. La desesperación de la gente era real. Desperté jadeando, como si mis pulmones estuvieran llenos de polvo. A la mañana siguiente, mientras Manuel leía el periódico, se detuvo de repente y frunció el ceño. Cassandra, ¿viste esto? Tomé el periódico de sus manos y mi corazón casi se detuvo. Un derrumbe había ocurrido en un mercado en el centro. Una estructura de piedra antigua se había caído, hiriendo a varias personas. Mi cabeza daba vueltas. Primero el incendio, ahora el derrumbe. Mis sueños se estaban volviendo realidad, y empezaba a temer lo que vendría después. Después del incendio y del derrumbe, traté de convencerme de que todo no era más que una coincidencia. Tal vez mi mente solo estaba asociando imágenes desconectadas y creando patrones donde no había nada, pero en el fondo, sabía que me estaba mintiendo a mí misma. Las noches se volvieron momentos de aprensión. Dormirme ya no era un alivio, sino un temor creciente. No sabía lo que vería cuando cerrara los ojos, ni lo que pasaría después. Y entonces, las pesadillas comenzaron a volverse más cercanas. Esa noche, me vi dentro de mi propia casa. El sueño era diferente de los anteriores. No parecía un delirio distante, sino una reproducción exacta de mi sala. Estaba sentada en el sillón, con un libro en las manos, cuando oí un crujido fuerte. Miré hacia el estante y vi un precioso jarrón de porcelana vibrar levemente, como si una fuerza invisible lo estuviera empujando. Traté de levantarme para sostenerlo, pero antes de que pudiera moverme, se cayó al suelo. El impacto resonó como un trueno,
y la estatua se partió por la mitad. Fue entonces cuando desperté. Mi corazón latía con fuerza dentro del pecho. La habitación estaba oscura y silenciosa, pero sentía una presencia extraña, algo invisible que parecía observar desde la penumbra. Respiré hondo y traté de calmar mis pensamientos. Era solo otro sueño, solo un sueño. Pero por la mañana, cuando fui a la sala, me detuve de repente. El jarrón no estaba en el estante. Mi estómago se revolvió. Con pasos lentos, me acerqué y vi los pedazos esparcidos por el suelo. La misma fractura que había visto en el sueño cortaba el delicado jarrón de porcelana por la mitad. Me quedé paralizada, sin saber qué hacer. ¿Lo habría tirado sin darme cuenta? ¿Pero cómo? No había estado ahí desde la noche anterior. Me arrodillé para recoger los pedazos, pero al tocarlos, un escalofrío subió por mi espalda. Mi respiración se volvió irregular, y el mundo pareció girar a mi alrededor. Y entonces, algo dentro de mí susurró: «Esto no ha terminado». La noche siguiente, otro sueño vino. Estaba en la cocina preparando café para Manuel, cuando oí un ruido de vidrio rompiéndose. Me volteé y vi un vaso hecho pedazos en el suelo. Miré hacia la mesa y frente a mí estaba Manuel. Él tomaba su café tranquilamente, como si nada hubiera pasado, pero cuando traté de llamarlo, mi voz no salió. De repente, el color de su rostro comenzó a cambiar. Un tono morado, como si algo lo estuviera ahogando. Sus ojos se abrieron de par en par, y se llevó las manos a la garganta, luchando para respirar. Traté de correr hacia él, pero mis pies estaban pegados al suelo. Vi su cuerpo caer lentamente, tirando la taza, mientras su mirada desesperada me atravesaba. Desperté gritando. Manuel se despertó asustado a mi lado. «Cassandra, ¿qué pasó?» Estaba temblando, sudada, el corazón acelerado. Me tomó unos segundos comprender que estaba en la habitación, a salvo. Fue solo una pesadilla. Mentí tratando de recuperar el aliento. Pero a la mañana siguiente, algo terrible pasó. Manuel estaba en la cocina cuando, de repente, comenzó a toser violentamente. Su rostro se puso rojo, luego morado, y se agarró la garganta, como si no pudiera respirar. La desesperación se apoderó de mí. Corrí hacia él y le di palmadas en la espalda, tratando de ayudarlo. Tosió una vez más y escupió un pedazo de pan mal masticado. Recuperó el aliento despacio, respirando con dificultad. «Dios mío, Manuel», exclamé, mi voz temblorosa. «¿Estás bien?» Él asintió, aún jadeando. Me atoré. Por un momento pensé que me iba a morir. Mis manos estaban heladas. Yo sabía que aquello no había sido un simple accidente. Ya lo había visto pasar. Mis sueños no eran solo sueños, y ahora se estaban acercando a mí. Después de lo que pasó con Manuel, ya no pude ignorarlo. Algo andaba mal. Los sueños no eran solo proyecciones de mi mente cansada. Se estaban volviendo reales y cada vez más cercanos. En los días siguientes, la ansiedad se apoderó de mí. Comencé a evitar dormir. Cuando el sueño me vencía, despertaba sobresaltada, temiendo lo que vería al cerrar los ojos. Pero la maldición no se preocupaba por mi cansancio. Esa noche, me quedé dormida sin darme cuenta. En el sueño, estaba en un ambiente familiar, el cuarto de uno de mis sobrinos mayores, Diego. La habitación estaba oscura, iluminada solo por la luz débil del poste de afuera. Todo parecía normal hasta que oí un sonido bajo, un susurro casi imperceptible. Al principio, pensé que era el viento golpeando contra la ventana, pero entonces lo vi. Una sombra se movía en la esquina del cuarto, alta y delgada, sin forma definida. Algo en ella parecía vivo, pulsante, como si no perteneciera a este mundo. Se deslizó hasta la cama de Diego y se cernió sobre él, como si estudiara su rostro dormido. Mi instinto fue gritar, alertarlo, pero ningún sonido salió de mi boca. Estaba atrapada ahí, impotente, forzada a mirar.
La sombra levantó una mano alargada y la posó sobre el pecho de mi hijo. Diego comenzó a retorcerse, su rostro crispado de dolor. Se ahogaba, tratando de jalar aire. Sus ojos se abrieron con desesperación, pero no me veían. Entonces desperté. Mi cuerpo estaba helado, el corazón latiendo contra las costillas. Miré el reloj, 3:27 de la mañana. Sin dudar, agarré el celular y marqué el número de Diego. Sonó varias veces antes de que contestara con una voz adormilada e irritada. «Mamá, ¿qué pasó?» «Diego, ¿estás bien?» Mi voz salió angustiada. Tardó un poco en responder. «Sí, creo que sí. Tuve un sueño horrible hace un rato, una pesadilla. No podía respirar. Parecía que algo me estaba ahogando. Mi corazón se apretó. «Fue solo un sueño, ¿verdad, tía?», preguntó como si buscara confirmación. Tragué saliva. «Fue solo un sueño, querido». Colgué y me quedé sentada en la cama por largos minutos mirando la oscuridad. Ya no había dudas. Todo esto comenzó después de que traje esa estatua a casa. Ahora, al pensar en el asunto, me di cuenta de que la estatua no solo parecía traer visiones premonitorias, sino que cargaba algo maligno, algo que ahora se extendía a mi familia. Y necesitaba ponerle fin a esto antes de que fuera demasiado tarde. A la mañana siguiente, tomé valor y volví a la tienda de antigüedades donde la había comprado. El lugar parecía aún más sombrío de lo que recordaba, con el olor a madera vieja y polvo impregnando el aire. Detrás del mostrador, el dueño, aquel hombre flaco, de ojos hundidos y piel arrugada, me observaba con una sonrisa enigmática. «Señora Cassandra», dijo, como si ya supiera por qué estaba ahí. «¿Le gustó su compra?» Puse la estatua sobre el mostrador con un poco más de fuerza de la que pretendía. «¿Qué es esto? ¿Qué tiene de malo?». Él miró el objeto con un interés casi reverente, pasando los dedos delgados sobre la superficie agrietada de la obsidiana. «Una pieza rara, sin duda», murmuró. «Pero dígame, ¿qué ha estado pasando?». Mi paciencia se agotó. «No finja que no sabe. Desde que traje esta cosa a casa, comencé a tener sueños. Sueños que se vuelven realidad, pero solo cosas malas. Accidentes, tragedias. Esto no puede ser coincidencia». El anticuario suspiró y asintió lentamente. Me imaginé que algo así podría pasar. Mi sangre se heló. «¿Usted sabía?». Él me lanzó una mirada cargada de pesar. «No todas las piezas antiguas traen solo historia, señora. Algunas cargan cargas. Esta estatua representa a Tezcatlipoca, el espejo negro, uno de los dioses más temidos por los toltecas y aztecas. Era el señor del destino, del caos, de la guerra y de los presagios sombríos. La simple mención de ese nombre me provocó un escalofrío. ¿Y por qué esta cosa está maldita?». Él entrelazó los dedos sobre el mostrador, como un viejo maestro a punto de contar un secreto terrible. Hay leyendas sobre objetos que servían de ofrenda al dios. Los sacerdotes toltecas creían que, al esculpir su imagen en obsidiana, podían canalizar su sabiduría, pero también su maldición. Quien poseyera uno de estos artefactos sería atormentado por visiones del futuro, pero solo de las desgracias que estaban por venir. Mi estómago se revolvió. «¿Y cómo se libra uno de esto?». El anticuario me miró largamente antes de responder. «Hay un ritual de purificación, pero debe hacerse en un lugar apropiado. Si usted simplemente trata de deshacerse de la estatua, encontrará un camino de vuelta a usted o a otro desafortunado». Tragué saliva. «¿Qué necesito hacer?». Él se inclinó sobre el mostrador, su voz reducida a un susurro. «Debe llevarla a un río y arrojarla a la corriente antes del amanecer. Pero tiene que decir en voz alta que renuncia a lo que le fue concedido y rechazar los presagios que le trajo. Solo así podrá romper el vínculo». Sentí un apretón en el pecho. La idea de realizar un ritual como ese me parecía absurda, pero después de todo lo que viví, sabía que no podía ignorarlo. Agarré la estatua y salí de la tienda de antigüedades con una sensación sofocante de urgencia.
Necesitaba ponerle fin a eso antes de que alguien más saliera herido. El tiempo estaba en mi contra, y no podía equivocarme. La noche cayó sobre Morelia con un peso diferente, como si la ciudad entera contuviera la respiración. El viento soplaba helado cuando entré al coche con la estatua envuelta en una tela gruesa. El destino era el río más cercano, fuera de la ciudad, donde las aguas corrían rápidas y podrían llevarse esa carga. Manejar por las carreteras oscuras me daba una sensación de déjà vu, como si ya hubiera soñado con ese momento. Mi corazón martilleaba en el pecho. En cada curva, me sentía observada, como si una presencia invisible estuviera sentada a mi lado. Cuando finalmente estacioné cerca de la orilla del río, me di cuenta de que mis manos temblaban. Salí del coche y caminé hasta la orilla del agua. El río murmuraba bajito, reflejando la luz pálida de la luna. Respiré hondo y agarré la estatua con firmeza. Renuncio a lo que me fue concedido. Comencé, mi voz haciendo eco en la oscuridad. Rechazo los presagios. Ya no acepto más sus visiones. El viento sopló más fuerte y un escalofrío subió por mi espalda. Que esta carga sea llevada por la corriente, que su poder no recaiga sobre nadie más. Levanté la estatua, lista para lanzarla al agua, pero algo me detuvo. Una fuerza invisible, helada, presionaba mis hombros, sujetando mis brazos. Era como si manos gélidas se cerraran a mi alrededor. Sentí un peso aplastante en mi mente. Y entonces, la visión vino. Un destello. Me vi de pie ahí a la orilla del río, exactamente como estaba ahora. Pero en vez de soltar la estatua, dudé, y una sombra negra emergió del agua, tomando forma frente a mí. Era una figura alta y distorsionada, sin rostro, solo ojos brillando como brasas en la oscuridad. Entonces, me tocó. Mi cuerpo cayó inerte en la orilla, mi rostro pálido, los ojos vidriosos. Estaba muerta. La visión se disipó tan rápido como vino, y volví a la realidad con un grito atrapado en la garganta. Entendí. La estatua no quería ser abandonada. Me estaba mostrando lo que pasaría si dudaba. Reuniendo todas mis fuerzas, levanté el objeto una última vez y lo arrojé con toda mi voluntad al río. El agua se tragó la estatua con un sonido ahogado. Por un momento, nada pasó. Entonces, un aullido cortó el aire. El viento se intensificó, los árboles se estremecieron y un escalofrío recorrió mi piel. Una sombra pareció levantarse de las aguas, alta y distorsionada como en la visión, pero, en vez de acercarse, fue jalada hacia dentro del río, disolviéndose en la corriente. Poco a poco, el viento cesó. El mundo quedó en silencio. Caí de rodillas, exhausta. Sabía que había terminado. Esa mañana, volví a casa sintiendo un alivio extraño, como si un peso me hubiera sido quitado. En los días que siguieron, los sueños cesaron. Ninguna nueva visión me atormentó, pero aún pienso en la estatua. Ahora descansa en el fondo del río, llevada lejos. Pero, ¿y si un día alguien la encuentra? El destino tiene formas crueles de repetir la historia, y yo solo rezo para que, cuando eso pase, la próxima persona sepa el precio que tendrá que pagar.